Comenzamos este tercer día con un texto bíblico. Lo encontramos en Lucas en el capítulo 7, versículos 11 a 17. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Estaba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar un hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros». Queridos hermanos, este texto lo he escogido porque nos habla de las entrañas de Jesús. El texto griego que ha sido traducido aquí como Jesús se conmovió es las entrañas se le conmovieron. En virtud de esa experiencia tan honda de Jesucristo, Él actúa dirigiéndose a la mujer. Imaginamos que le tocó el hombro y le dijo: «No llores», y luego se dirigió al muerto exigiéndole que se levantara. Todo esto nació del interior de Jesús, de esas entrañas conmovidas en lo más íntimo de su ser. Y me parece que esto tiene que ver con algo central, que es el mundo de la interioridad. Esta interioridad la veremos en perspectivas no solamente del mundo, sino también del consagrado. Podríamos decir que lo que nos interesa es descubrir cómo anda nuestro interior como personas que hemos decidido una vida en íntima conexión con el reino de Dios, con el mundo espiritual. Lo primero, muy rápidamente, entendemos que ese interior está devaluado. La devaluación del interior es algo conocido por ustedes y sin embargo importante tenerlo en cuenta nuevamente en esta reflexión. Por lo general catalogamos a las personas por sus cosas exteriores. Los índices de bondad no están en primer lugar en el corazón del hombre cuando lo juzgamos, sino por su poder, por su tener, por sus cosas exteriores. Por lo general, las personas valen en cuanto exteriormente son valiosas, y son poco lo que se detienen a descubrir que lo más importante que el individuo tiene no es lo que posee, sino lo que es. No el tener, sino el ser. Los índices de bondad, como lo opuesto, los índices de decadencia, son definidos hoy en día por lo exterior. Cantidad, extensión, no la cualidad y la profundidad tan centrales y tan importantes. Quizás esto nos sucede a nosotros también cuando tenemos, por ejemplo, que calificar a un alumno o a un docente. Vemos su rendimiento académico, la forma de hablar, si es una persona más o menos histriónica o lo que fuese, y ponemos allí normalmente nuestro juicio, sin necesariamente preguntarnos qué es lo que hay en lo íntimo de esa persona, qué bulle en su interior. Y esto vale para nosotros también, de tal manera que esa devaluación del mundo interior vale también muchas veces para el consagrado.
necesitamos estar siempre como ocupados con cosas exteriores, haciendo cosas. Y por eso también muchas veces nos falta la paz. Vivimos bajo presión. En el año 2004 escribió Karl Honoré, un pensador muy interesante, francés, un libro que tenía ese título, Bajo presión. Ahí él va comentando cómo vivimos en la vida siempre estresados y generalmente porque todo lo que realizamos nos es importante sin preguntarnos cuán importante es para nuestra vida interior, para nuestra interioridad, para nuestra persona, lo que realmente hacemos. Él también comenta allí que la cultura moderna es una cultura de la diversión. Diversión es una palabra que viene del latín, divertere, que significa orientarse hacia otro lado, hacia lo exterior. No es algo nuestro, es algo de la cultura en general. Blaise Pascal solía decir que el hombre huye de sí mismo. Y un pensador, Thomas Merton, que ustedes conocen seguramente, afirma de que el hombre ha perdido la capacidad de estar a solas consigo mismo. En el Fausto de Goethe aparece la frase al principio está la acción. Pareciera ser que la acción es lo importante. La acción que significa la contrapartida a lo que aparece en el prólogo de San Juan. Al comienzo estaba la palabra, estaba el logos. Quizás es la tentación prometeica del poder del tener. De allí que podemos concluir diciendo de que el hombre moderno, y quizás nos incluimos en parte también, vive cuantitativamente y no cualitativamente. ¿Cuáles podrán ser las causas de esta realidad? ¿En dónde podemos nosotros descubrir que se ha ido generando en el mundo occidental, sobre todo esta cultura exterior? Son muchas, pero yo quisiera en el contexto nuestro mencionar fundamentalmente dos: la familia y la educación. La familia por un lado y la educación por el otro. En la familia se nos ha enseñado, por lo general, comportamientos externos, cómo comer, cómo sentarnos, cómo hacer la cama, cómo caminar, cómo hacer nuestras necesidades, siempre realidades exteriores. Pero son muy pocos los padres, los papás, que llevan a sus hijos también a conocerse en sus sentimientos más profundos, en sus deseos más íntimos. Y si tomamos la educación, percibimos exactamente igual, que de la salita de 2, 3, el jardín, etc., la universidad, se nos enseñan modos de comportamiento, saber escribir, saber leer, saber dar una conferencia, hacer una operación, hacer un balance, depende de la vocación, la profesión del individuo. Pero son realmente pocos los docentes, en un sentido pleno de la palabra docente, que puede sacar del interior de las personas lo mejor que esas personas tienen. Y por eso también muchísimas veces hay tantos fracasos en el mundo educativo, porque aprendemos cosas, a veces de memoria o de otras maneras, pero en definitiva no nos aprendemos a nosotros mismos. Somos ignotos e inalfabetos de nuestro mundo interior. Por eso me parece a mí que estas realidades, el aprender tantas disciplinas, tantos artes, etc., interesa sin duda,
pero cuando descuidamos lo otro, donde unidimensionalmente nos orientamos hacia el exterior, perdemos lo más importante del hombre, que no es lo que realiza, sino lo que es. Por esto, queridos hermanos, voy a ir a un tercer tema. Voy a tratar de definir qué entendemos por interioridad. Probablemente ustedes se reirán porque todos entendemos ya lo que es la interioridad. Pero qué bueno que en un retiro, que en definitiva es un tiempo interior, nos hagamos la pregunta: ¿qué es ese interior para mí, para cada uno de ustedes? Y por otro lado sería interesante, porque esa pregunta aparentemente superflua es sin embargo central para responder a otros y para respondernos a nosotros mismos. Yo quisiera aprovechar para dar tres sencillas, no definiciones, pero sí descripciones de lo que es la interioridad. La primera respuesta es: lo interior es todo lo que se opone a lo exterior. Lo interior es todo lo opuesto a lo exterior. Lo exterior es mi cuerpo, lo exterior es mi computadora, lo exterior es este celular con el cual estoy grabando estas reflexiones. Lo exterior son mis cosas. También mi cuerpo es exterior. Son los demás, son mis hermanos, es la técnica, es la informática, es la clase, el trabajo. Todo eso es lo exterior. Y podemos decir que lo interior es justamente todo aquello que no es eso. Pareciera ser una evidencia y sin embargo es central e importantísimo. Podríamos decir que lo interior es la hondura del ser. Es la hondura de lo más íntimo de mi persona. Una segunda reflexión. ¿Qué entiendo yo por interior? Lo más íntimo. Y aquí vale de vuelta el texto de Lucas que leíamos en el capítulo 7. Son las entrañas, se le conmovieron las entrañas. Son por tanto los sentimientos, son los afectos que el individuo trae. Es aquello que aflora cuando dejamos de trabajar, cuando nos detenemos, cuando callamos. Cuando miramos hacia adentro de nosotros mismos y cuando surgen esas preguntas tan centrales y existenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy alegre? ¿Qué me deprime? ¿Dónde están las fuentes de mi verdadera alegría? ¿Y qué es aquello que acalla? ¿Qué es aquello que va destruyendo? Esa fuente fundamental sin la cual no tiene sentido la vida, que es el amor y también la alegría. Hay una tercera descripción de lo que es el mundo interior. Y voy a utilizar una palabra que para ustedes y para mí, para ustedes de todas maneras, por su vocación a su propia comunidad, es de gran cariño, que tiene mucha hondura, que es la palabra corazón. Cuando hablamos de interioridad estamos hablando del corazón. ¿Qué hay en tu corazón? En primer lugar, hay una serie de sentimientos también, de afectos, gustos profundos del alma. Allí también encontramos las inspiraciones. Esas inspiraciones que son soplo del Espíritu, ese Señor que se presenta a veces en el viento huracanado, como se le presentó, por ejemplo, también el Arcángel Gabriel a la Virgen María,
O como cuenta el profeta de haberse encontrado con el Señor en la brisa, en el susurro de la tarde. Esas son las inspiraciones del alma. El corazón está lleno de inspiraciones. Y vamos a encontrar probablemente también todos los deseos positivos que hay en tu corazón. El deseo de la alegría, de la bondad, el deseo de la comprensión, de la dedicación a tu tarea y a tu vocación, el deseo del estimular a los demás, el deseo de la fidelidad, de la generosidad, del entusiasmo, de la oración, deseos positivos. Allí está en tu corazón la sede propia de tus deseos. Desgraciadamente, existen también en nuestro corazón deseos negativos, malos deseos, porque la sede del corazón es la sede también, como bien sabemos en aquel texto de discusión de Jesús con los escribas y fariseos, que vivían solo de cosas exteriores, de purificaciones externas. La reprimenda de Jesús y su crítica de que ustedes utilizan las cosas exteriores, pero donde nacen en realidad las cosas importantes, no están adentro, no están afuera, sino que están adentro. Allí están las tentaciones de todo tipo. En los escritos y en la historia de San Antonio Abad en el desierto, se narran esas terribles tentaciones de todo tipo que vivenció ese santo allí en el desierto. ¿En dónde vivenciaba él eso? En su propio corazón, los malos deseos. A veces también, claramente, en nuestro corazón están los anhelos más hermosos del alma. Uno de los anhelos que yo espero que ustedes y yo siempre conservemos como la primera vez de nuestro encuentro con Dios, el anhelo de la santidad, de hacer las cosas bien, de encaminarlos en definitiva por el amor, ya que la santidad es la plenitud del amor. Junto con esos anhelos se encuentran también sueños profundos. Anhelos tienen que ver con verdaderos sueños, no los sueños que sueños son, solo son sueños, sino los sueños que realmente despiertan en nosotros acciones estupendas. Pero no son las acciones, son lo que esos sueños determinó en nosotros, esas acciones. ¿Y por qué entonces es importante descubrir esto? Porque en realidad todas las cosas exteriores tienen una importancia en cuanto eso repercute de una manera particular en ese recipiente interior del alma que se llama el corazón. Recuerden ustedes la frase de Santo Tomás, el axioma tomista: todo cuanto se recibe al modo del recipiente. El recipiente es el corazón. Todo cuanto se recibe, las cosas exteriores, un elogio, una caricia psíquica, un buen trabajo, una crítica, algo que realmente no salió bien. Todas esas cosas exteriores se reciben de acuerdo al corazón. Todo lo que se recibe en el interior, eso es lo importante. Por eso es tan central el que nosotros trabajemos nuestro mundo interior desde esto que llamamos estas tres dimensiones, en última instancia la interioridad. Permítame un cuarto punto, que es qué importancia tiene esto para nosotros consagrados. Nuestra vocación no ha sido una cosa que ha venido de afuera, sino que ha sido una voz que ha nacido de lo hondo. Un día sentimos seguramente la frase del Señor: ven y sígueme. Yo te quiero para mí. Quiero que de alguna manera desposes tu vida con la mía, con la tarea a la cual he venido a este mundo y sigo viviendo hasta el fin de la existencia humana, ahora desde la eternidad, pero ustedes caminando junto a mí. La vocación nace del corazón. Y por eso hay que alimentar siempre esa vocación
para que esa vocación no pierda fuerza. Hay que alimentar el fuego del primer amor. En el Apocalipsis, el vidente va recorriendo diversas comunidades cristianas de entonces, va elogiando y haciendo crítica, y cuando llega a la comunidad de Éfeso dice: te admiro por tantas cosas extraordinarias que haces, pero tengo que reprocharte algo: has perdido la fuerza del primer amor. Y creo que de eso se trata. Es importantísimo la interioridad para que nosotros nunca perdamos la fuerza del primer amor. Por eso hay que depurar todas las cosas que no están bien y acrecentar todas las cosas que están limpias en nuestro corazón. Qué curiosa experiencia. Cuando nosotros cultivamos la interioridad, lo que surge normalmente es una experiencia de alegría, por de pronto. Una experiencia de paz, una experiencia de concordia. Y cuando nosotros dejamos de cultivar nuestro mundo interior, afloran entonces los silencios, las soledades del alma, el vacío, el aburrimiento, las compensaciones, que no son nada más que un equilibrio del alma para de alguna manera poder seguir viviendo. De allí entonces que la pregunta central que yo debo hacerme es: ¿cómo valoro yo mi mundo interior? ¿Qué valor le he dado a esto, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia? Sin olvidar cuál es lo que está adentro, cuál es el contenido de mi mundo interior. Bajo ese prisma, podemos muchas veces llegar a la experiencia de que el corazón puede también ser un desierto o puede ser un jardín. La experiencia del desierto es la experiencia del inhóspito, de la soledad, de los cardos en el alma, de la noche oscura, larga y temible, como decía San Juan de la Cruz. Es la ausencia de la vida, el desierto, es sentir que ya no estoy vivo, aunque mi cuerpo sigue existiendo porque no hace huelga. El desierto es la experiencia de la tentación, del mal, como lo experimentó también Jesús y no solo Antonio Abad. Por eso hay desiertos del alma, noches oscuras, travesías terribles y temibles. Sobre todo a veces el desierto de la fe, el sentir que Dios ya aparentemente no me habla, que vive en el silencio, que ya no lo encuentro. Mi corazón puede ser un desierto, pero puede ser también, queridos hermanos, un jardín. El jardín es la experiencia de la vida, es la antípoda. En él todo florece. Es la belleza que le regala gusto a la vida. Es el trauma del paraíso perdido que se va convirtiendo en el sueño real del anticipo de la tierra prometida. Eso es el jardín. Cuando siento que tengo ganas de hacer lo que estoy haciendo. Cuando siento que ir a rezar se despiertan nuevamente fibras interiores como cuando era quizá joven. Cuando vuelvo al fuego del primer amor. ¿Recuerdan ustedes ese cuento conocido? Ustedes mismos lo habrán utilizado muchas veces, del beduino que va andando en el desierto y que cada cierto tiempo se apea de su caballo, de todo lo que le permite, digamos así, andar, fundamentalmente el camello, pone su oído en la arena y cuando se le pregunta qué es lo que hace, él dice: estoy oyendo cómo el desierto gime y desea ser jardín. Por eso, queridos amigos, yo quisiera invitarles a que ustedes puedan trabajar esto interior. Y aquí quisiera darles un pequeño tips, que seguramente no es nada nuevo para ustedes,
pero es el hecho de poder transformar la interioridad en lo que podríamos llamar el santuario corazón. Mi corazón en realidad es un santuario. Ha sido consagrado a Dios en el momento mismo del bautismo. Y ese corazón en el cual inhabita el Espíritu Santo puede llegarse a ser cultivado durante el tiempo, entendiendo que en realidad es lo más central. ¿Qué es lo que es un santuario? ¿Qué significa santuario? Sabemos que santuario es algo santo, la palabra viene de allí, es decir, algo consagrado a Dios o al mundo de Dios. Decimos que esto es santo porque está consagrado, dedicado a Dios. En segundo lugar, decimos y hablamos del santuario como un lugar de encuentro con lo divino. Y qué maravilloso cuando en nuestro santuario donde nos encontramos con ese Dios que inhabita, con la persona trinitaria, quizás con la Santísima Virgen, a quien queremos tanto. En tercer lugar, un santuario es también un lugar no solo de encuentro con Dios, sino de comunión con los hermanos. Y qué lindo cuando el santuario es también aquel espacio interior en donde yo converjo en mis intenciones con las intenciones de mi propia comunidad, de los deseos más profundos de mi propio corazón. Para que esto sea así, este corazón debe depurar las cosas negativas y debe acrecentar las cosas positivas. Debe hacer todo lo posible para librarlo de los abrojos, del odio, de los sentimientos de venganza, de las mentiras, de las violencias, de las inmisericordias. Y por el contrario, debe llenarse de buenos sentimientos. Hay que trabajar el santuario corazón haciendo momentos de oración serena. Cuando hablo de momentos de oración, estoy hablando de que debemos, el lenguaje coloquial, parar un poco la máquina, bajar un cambio, como dice la gente. Alegrarse de la posibilidad en ese santuario corazón de dialogar con nuestro Dios. Ubicar un lugar tranquilo de la casa, o de mi pieza, o de la capilla. Reservarle todos los días por lo menos 20 minutos, media hora, para allí en el santuario corazón trabajar la interioridad. Silenciar el celular, dejar de lado todo aquello que nos interfiere y crear un ambiente cálido para poder entonces en mi corazón encontrarme con el corazón de Cristo. Cerrar los ojos, los cerramos exteriormente para abrirlos interiormente. Tratamos ante todas las cosas en la respiración distendernos y lograr algo tan hermoso y tan bello como por ejemplo la posibilidad de encontrarnos en paz con nuestro Dios. Ustedes saben que la respiración que nosotros aprendemos siempre podemos hacerlo, no solo purifica, sino que también nos regala ese clima especial de la oración más profunda y no superficial. En ese clima yo invito a Cristo o invito a la Virgen y dialogo con ese Cristo y con esa Virgen lo más real posible. Y utilizo las dos palabras, las dos preguntas fundamentales que me permiten entrar en diálogo con el mundo religioso. Lo que me alegra, lo que es fuente de mi alegría y lo que me perturba. Son preguntas que van al corazón, al alma, que van a los sentimientos. Y ahí van a surgir cosas que me perturban y que tengo que trabajar, experiencias negativas. Y desarrollo, sobre todo, planifico las cosas felices, los momentos que me alegran, los momentos de bondad, los momentos de comprensión que yo ejercí, tuve y que otros tuvieron conmigo, los hermosos estímulos de los hermanos
y de la gente que reconoce que en realidad puede hacer cosas nobles con ellos. Por eso, queridos hermanos, yo quisiera invitarles a que en esta reflexión se hagan simplemente entonces la pregunta: ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué experiencias de desierto hay allí y qué experiencias de jardín? ¿Qué valor le vas a dar entonces a tu mundo exterior? Pero sobre todo, ¿qué valor le vas a dar de ahí en más, una y otra vez, a tu mundo interior? Mi corazón es tu santuario, donde yo me encuentro siempre contigo, y ahí afloran del alma los deseos más hermosos que siempre tú me has regalado, Señor. Gota a gota mi sangre te entrego, día a día vivir su misión. Hazme una antorcha que arda por Cristo, incendiar el corazón, ser hogar, como el sol que esparce tu luz, hasta que el mundo arda.